convivir con la persona que eres tú. Dirígeme. Dios les bendiga, mi querido televidente, mi querida amiga, amigo que nos estás viendo. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Israde para compartir contigo la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios porque yo te pido y te sugiero que dejes de hacer todo lo que estás haciendo ahí en casita donde nos estás sintonizando y le pidas a Dios que abra tu entendimiento para que puedas retener la palabra que vamos a compartir hoy porque es muy importante. Vamos a orar y pedirle al Señor para que Él tome el control de esto que vamos a ver hoy. Señor, te doy gracias, Padre, por cada televidente, por cada persona que está ahí en su casa, que está viendo este canal. Te doy gracias por ellos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Prepara sus corazones para recibir tu palabra y prepara sus mentes para poder retenerla y entenderla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido hermano, hermana que estás ahí, te doy gracias por poner atención y hoy quiero platicarte acerca de algo que nosotros en estos tiempos, como tú estás viendo ahora en esta temporada, en este mes, son prácticas que a veces no le agradan a Dios y yo quiero hablarte acerca de eso, son las prácticas abominables y te voy a decir por qué. Recordemos que es muy importante, pero muy importante saber lo que nosotros seguimos y lo que nosotros estamos creyendo, ¿verdad? Ahora estamos viendo tanto de Halloween y de tantas cosas que se venden en las tiendas, la emoción de la gente por festejar este asunto. Y yo quiero hablarte acerca de eso, porque es muy importante que como cristianos nosotros sepamos qué es este festejo. Así es de que vamos a ir a la palabra de Dios en Deuteronomio 18, 9, 13. Y te pido que me acompañes, si tienes tu Biblia ahí en casita o ahí donde estés, si no, solo escucha y pon atención lo que la palabra de Dios nos dice hoy. La palabra de Dios en Deuteronomio 18, 9 nos dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Ven esta palabra que nos está hablando el Señor muy claro en los tiempos de Moisés. Está hablando de que Él no quería que su pueblo israelita siguiera todas esas tradiciones al lugar donde ellos fueran. De la misma manera Dios nos habla hoy. Y yo por eso quiero hacerte ver ese pasaje, porque es muy importante ahora en estos tiempos. Algunos regularmente siguen estando guiados, ¿verdad?, por las tradiciones, las costumbres, pues de su cultura, de su país, de donde vengan. Y no siempre nuestras costumbres o cultura, lo que tenemos dentro de la cultura, ¿verdad?, son muy eficaces o son buenas o son para seguir. ¿Por qué? Dios nos pide y nos llama a que nosotros seamos sabios para que no seamos arrastrados por filosofías erróneas o por ideas equivocadas de lo que Dios pide. Nosotros como cristianos tenemos que seguir la voluntad del Padre y tenemos que hacer lo que Dios nos pide a través de su palabra. Y yo sé que tú y yo, mi hermano, sabemos que la palabra nos da instrucción exactamente de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en nuestra vida. Y es por eso que es muy importante seguirla. Pero Dios nos pide en su palabra cuidarnos con todos estos. Aquí le está pidiendo al pueblo de Israel, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Yo quiero enfatizar un poco en el Halloween porque es
esa es una fiesta pagana, ese es un evento que nosotros como cristianos no debemos festejar. No debemos festejar, porque esas costumbres y tradiciones no son buenas ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, así es de que tenemos que ser muy sabios y no ser confundidos. Por eso nos tenemos que preparar y te he traído nuevamente Deuteronomios 18, capítulo 18, versículo del 9 al 13 que hemos visto. Vemos cómo en el versículo 9 nos dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hay muchas cosas, mi querido hermano, que este mundo nos invita a seguir. Hay muchas cosas, haciéndolas ver como algo inofensivo. Decimos, ay, el Halloween que tienes, una fiestecita, los dulces para los niños, que se vistan de lo que ellos quieran, que de brujitas según, y que de fantasmas y X, ¿no? ¿Cuánta promoción ya hay por esto? Y yo quiero decirte que eso que se ve muy inofensivo es trabajado por el enemigo, porque a Dios no le agrada que nosotros celebremos a los muertos, ni le agrada que nosotros celebremos a Satanás. Este mes de octubre, 31, es lo que se festeja. Es en este mes se hace esta festividad llamada Halloween. Nosotros no debemos seguir, por muy bonito que parezca, que solamente para los niños, que jueguen y eso, no es sano, no es espiritual, no de Dios. Esto viene con un trasfondo más serio y por eso tenemos que ponerle atención. No debemos seguir lo que todo mundo sigue, la costumbre, la tradición, la religiosidad, todas esas cosas no podemos seguirlas nosotros porque Dios nos los aclara en su palabra y dice, no hagas esas abominaciones. Abominaciones son cosas que no agradan a Dios, son algo que no es deseado, que no es bueno. La palabra del Señor en Deuteronomios 12:31 nos dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Dice, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. En este tiempo, imagínense, para sacrificar a sus hijos y ofrecerlas a sus dioses. Por eso era abominación para Dios. Cuando nosotros apoyamos estas costumbres, estas tradiciones, estamos apoyando precisamente esas cosas. Estamos apoyando a que ese día que se cumple el 31 de octubre es un evento espiritualmente satánico y que nosotros no debemos apoyar. Por muy inocente que se vea, ese día pasan cosas terribles, ese día está dedicado a Satanás, ese día se hacen cosas que nosotros, mi hermano, en realidad ni siquiera tenemos imaginación de las cosas tremendas. Entonces no debemos apoyar, pero dice aquí, el sacrificio de niños y el ocultismo estaban completamente prohibidos por Dios. A Dios no le agradaba, más en fin, su pueblo en estas culturas cananeas, en estas culturas que practicaban todas estas cosas, lo hacían. Por eso a Dios no le agrada. Yo creo que de alguna manera tampoco a Dios le agrada en estos tiempos que se hagan estas cosas. Estas prácticas eran comunes en las religiones paganas, todas estas religiones paganas. Los propios vecinos de Israel sacrificaban a sus hijos a un dios que se llamaba Moloch. Lo podemos ver en Levíticos 22:5, el que lo quiera ver. Imagínese sacrificar a tu hijo a un dios llamado Moloch. Era algo que abominaba a Dios. Otras religiones vecinas usaban pues los medios, ¿verdad?, sobrenaturales como la magia, la comunicación con el mundo de los espíritus para predecir el futuro y tener pues como según más dirección. Muchas personas están siguiendo estas cosas. En estos tiempos, mi hermano, nosotros podemos ver cómo el Halloween es algo que todos quieren seguir, la emoción de comprar, que de que te vas a vestir y que empiezan todos a querer ver películas de terror, películas que no nos ayudan para nada y mucho menos a nuestros hijos pequeños o nuestros hijos, a cualquier persona, joven, adulto, niño, que está viendo estas cosas,
Satanás las usa para tener de alguna manera una influencia en sus hijos o en su vida, mi querido hermano o hermana. Por eso no podemos seguirlas, nosotros no debemos seguirlas. Así de que debido a estas prácticas que son inicuas, que son pecaminosas, que no agradan a Dios, Dios habría de expulsar a las naciones paganas. Él dijo, no, esto no es bueno, son naciones paganas que idolatran, que sacrifican y que alaban al enemigo, ¿verdad? Satanás. Así es de que los israelitas iban a cambiar esas prácticas. Dios dijo, ya no hagan lo que estos hacen, que practican todas estas cosas. Ahora van únicamente a adorar al único Dios verdadero. Entonces nosotros estamos llamados, mi querido hermano, hermana. Yo no sé qué tú estás creyendo, cuál es tu cultura, tu costumbre, tradición o lo que sigues. Pero yo sí sé que en estas fechas se celebran muchas cosas que no agradan a Dios y que no debemos seguir. Pon un poquito a pensar de que ¿quién va a querer alabar a Satanás, quien desea nuestra muerte, quien desea nuestra ruina, quien desea nuestra división, quien desea el mal a nuestros hijos, quien desea todas esas cosas? Nosotros no podemos seguir el curso de las tradiciones con ignorancia. Nosotros nos tenemos que preparar y decir, ¿por qué vamos a alabar eso? Es la muerte, es el espíritus inmundos, son muchas cosas que se involucran en este evento, el cual tú y yo no debemos seguir. Nosotros solamente debemos adoración a Dios, al único Dios verdadero y poderoso. Por eso la palabra de Dios en el versículo 10 dice así, no sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por fuego, ni quien practique, dice, adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Nosotros tenemos que ver todas estas cosas, no practiquemos estas cosas. En esta temporada muchas personas quieren ir a que les lean la mano, que les vean su futuro, que les hagan algún trabajo para que todo les vaya bien, y empiezan a creer todas estas cosas que no vienen de Dios, que Dios no ama. Nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estar alerta y decir, yo no voy a enseñarle a mis hijos o a mis nietos o a mis familiares algo que va en contra de la voluntad de Dios. Para Dios son abominación. No las ama, no las quiere, no le gusta. Entonces nosotros no podemos seguirla. Versículo 11 nos dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Cuántas veces hemos visto que personas, no, yo voy a ir con unos mediums y voy a ir con personas que hagan que venga mi pariente o la persona que perdí, o que para que venga y me habla y me diga qué tengo que hacer en la tierra? Todo eso es equivocación, es falsedad, es de Satanás, no es de Dios. Y Dios no quiere que las practiques. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces nosotros no debemos, estamos en un país que se celebra todo esto también, como en otros países. Estamos rodeados de todas estas cosas, pero no el que estemos aquí quiere decir que las tenemos que llevar. Hay muchas ideas, ¿verdad? Y cosas que dice el mundo, dice al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Son dichos equivocados, dichos que nos llevan al error, mi querido hermano y hermana. No porque estés aquí se practique este evento de este día de octubre, tú vas a hacerlo. No porque estés aquí lo vas a hacer. Tenemos que ser perfectos con Dios, tenemos que pedirle sabiduría y entendimiento para que nosotros no caigamos en las cosas que estos pueblos donde estaba el pueblo de Israel practicaban. Nosotros no podemos practicar esas cosas. Así es de que los israelitas tenían curiosidad por las prácticas ocultas de las religiones cananeas. O sea que sí había una curiosidad del pueblo de Dios por conocer estas cosas. Como yo creo que ahora tú y yo, bueno, no espero que tú y yo no, pero algunas personas
lo practican, tienen curiosidad, quieren saber y quieren entender todas estas cosas, porque tienen curiosidad de saber qué va a pasar. Pero Dios nos dice, no tenemos que estar buscando esto. Recordemos que Satanás está detrás del oculto. Todo lo oculto, Satanás está detrás, está manejando ahí el asunto. Y Dios claramente lo prohibió a Israel para que tuviera que ver con él. Dios no quiere que tú y yo tengamos que ver con lo oculto, con lo maligno, con lo que no edifica nuestra alma, sino al contrario, la confunde. ¿Cuántas veces van a consultar a brujos o hechiceros, o van a consultar a personas que según les va a adivinar su suerte, o simplemente las personas que creen en los horóscopos? ¡Ay, qué me va a decir mi horóscopo hoy! ¡Ay, y están creyendo más en cosas que no deben, cuando tenemos un Dios todopoderoso al cual podemos consultar y nos puede aclarar todas estas cosas. Por eso es importante, mi querido hermano y hermana, que nosotros hagamos un poquito de reflexión en lo que estamos creyendo, en lo que estamos siguiendo. Y actualmente esos horóscopos, todos esos agoreros, la brujería, las culturas extrañas, siguen fascinando a la gente con un deseo de conocer y controlar el futuro. Bueno, si voy y que me digan mi futuro, yo ya puedo hacer algo, y se fascinan con esas cosas, porque el enemigo trabaja en sus corazones. Cuando tú abres puerta en querer saber todo esto y practicar todo esto, estás expuesto a que el enemigo use todas sus artimañas para hacerte creer todas estas cosas, y aún así no nada más creerlas, sino practicarlas, y esto hace que tú dudes de Dios, que tú dudes de la verdad de Dios. Dios nos revela todo lo que tenemos que saber y lo que sucederá. Porque así como Satanás, ¿verdad?, sigue siendo igual de peligroso ahora como en esos tiempos de Moisés. Él quiere confundir nuestra vida, Él quiere que nos dejemos llevar por las tradiciones, la cultura, aunque no sean buenas. Él te las hace ver buenas, pero no son buenas. Y la información que Satanás ofrece es totalmente distorsionada y falsa. Pero Dios nos quiere abrir nuestros ojos, ¿verdad? Quitarnos esa ceguera espiritual para que podamos ver a través de su palabra la verdad, la única verdad que Dios nos ha dado a través de la Biblia. La palabra de Dios que nos va a traer esa claridad a nuestra mente para poder elegir las cosas buenas y apartarnos de las cosas malas. El pueblo de Dios estaba siendo guiado por Dios diciéndole, no hagas estas cosas, pero sí haz estas cosas. Y les aclaró que estas cosas no eran buenas, que no deberían de seguirlas. Por eso, con la guía confiable del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras y la Iglesia, no debemos o no necesitamos en una manera acudir a estas fuentes, a las fuentes ocultas. Porque hay muchas personas que lo siguen, pues es una tradición, es algo que todos hacen, es un día que se les da dulcecitos, es un día que podemos ver a todos los niños corriendo y jugando, pero no estamos viendo más allá de lo que es. Recordemos que el Halloween es una fiesta pagana y como cristianos no tenemos que seguirla. Así es de que yo te pido, no apoyes eso, no enseñes a tus hijos a seguir en el error creyendo estas fiestas paganas, estos eventos que aparentan ser buenos o inofensivos cuando realmente tienen un trasfondo muy feo por el cual el enemigo está trabajando. Satanás, él hace todo lo que sea para pervertir nuestra mente, para distorsionar nuestras ideas, para robarnos la fe, para dividirnos de Dios. Este día de Halloween voy a contarte un poco, más o menos a grandes rasgos, que es un evento que se empezó en Gran Bretaña, en Irlanda, que es la fiesta céltica de Samhain. Y se observaba el 31 de octubre, como te digo, se hace el 31 de octubre. También era la víspera del Año Nuevo en los tiempos célticos y anglosajones. En esta ocasión se celebraban las fiestas de fuego,
Hacían fogatas inmensas, ¿verdad?, sobre la colina, según para espantar a los espíritus malignos. Supuestamente, las almas de los muertos visitaban sus hogares de nuevo en este día. Por lo tanto, la fiesta adquirió un significado siniestro. Por eso es de que esta fecha se dice que está todo el ambiente como de terror, de miedo, y entre más espantoso sea, ¡wow!, la gente se goza. Pero no es de Dios. Dice que se presentaban que fantasmas, brujas, diablillos, gatos negros, hadas, todo lo que ves ahora que inclusive se visten, ¿verdad? Demonios de toda clase, dice, vagaban por todo el campo. Se decía que todos ellos vagaban por todo el campo. Y era el único día en el año entero en el cual se invocaba la ayuda. Fíjense, cuando se practicaban todas estas cosas, dice que se invocaba la ayuda del enemigo, que es Satanás, ¿verdad? Entonces, era el único día que se hacía esto para las adivinaciones referentes al matrimonio, la suerte, la salud, la muerte, todo eso que nosotros podemos ver ahora. Que todo ese terror se usaba así para eso. Y estas observaciones paganas influyeron en la celebración cristiana de la víspera de Todos los Santos. ¿Recuerdan? En México se celebra el 1 de noviembre, el Día de los Santos. Se celebra el mismo día. En realidad la palabra Halloween proviene del inglés All Hallows, Evening Hallows, definido como santo. Algunas iglesias reconocen, dice, noviembre 1, como te digo, como el Día de Todos los Santos, una fiesta celebrada por primera vez en el año 610 a.C., cuando el panteón romano fue dedicado al servicio de la religión cristiana. A través de los años, el Halloween se ha convertido en observancia pagana y se ha desarrollado muchas costumbres y prácticas, como ya lo estamos viendo. ¿Cuánto se practica ese día? ¿Cuánto se hace? ¿Cuánto se celebra? ¿Cuánto se vende? Inclusive todos los negocios que están haciendo todas estas promociones. La costumbre del Halloween fue introducida aquí en los Estados Unidos al final del siglo XIX, principalmente por inmigrantes irlandeses. De allá viene esa costumbre, ni siquiera es de Estados Unidos, es de Irlanda, vino hasta acá. Entonces, las travesuras que se hacían en ese día fueron aumentando, fueron degradando, fueron siendo más pesadas, y entonces por eso vino el cambio de dar dulces y de hacer una calabaza poniéndola, según si se la ponían en la puerta, era para que ya los espíritus que andaban vagando ya no llegaran ni entraran ahí. Pero se decía que ese jack-o'-lantern, esa calabaza, ¿verdad? Antes se iluminaba en una vela como símbolos de popularidad en el Halloween. Vino de Irlanda, originalmente era esculpidas con nabos, antes era otra cosa con que se hacía, pero después se fue haciendo con la calabaza, que esta con figura de una persona, ¿verdad?, con una vela dentro, o ahora para echar sus dulces a los niños. Pero las personas en Irlanda esculpían nabos y los ponían velas para espantar a los espíritus malignos. Prontamente ya los niños hicieron eso con la calabaza y lo hicieron ver ahora como algo inocente, donde se da dulcecitos, donde se dan las cosas. Pero estas son fiestas paganas que tú y yo, mi querido hermano, no debemos seguir. Así es de que yo le pido a Dios en este día que en este mes de octubre no participes en estas cosas y no equivoques a tus hijos llevándolos a hacer estas cosas. Mejor explícales, prepárate a través de la palabra. Lo puedes ver también aquí en Deuteronomio 18, que nos da una señal de que Dios no le agrada. Son abominaciones para el Señor. Pide al Señor que te dé sabiduría. Aléjate de las costumbres y tradiciones de los pueblos paganos, de las cosas que no nos sirven,
y busca mejor de Dios para que nosotros agrademos a Dios y que Él nos pueda ver con misericordia y nos ayude en todo lo que necesitamos. Dios te bendiga, mi querido hermano, hermana. Gracias por tener este tiempo para con nosotros. Dios te bendiga y te dé fuerza para seguir la palabra de Dios y solamente obedecer a su ley. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme